Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Estamos listos para alabarle y queremos entregarle este tiempo a Él, amén. Puesto en pie, vamos a dirigirnos a Él en oración, que Él se lleve la gloria y la honra esta tarde. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias porque tú, Señor, nos das el querer como el hacer, solo por tu voluntad, Señor. Queremos darte la adoración a ti en esta tarde. Bendice a aquellos que han estado viajando, cuídalos, Señor, a la familia Fernández de Lara, que están en Houston, que tú estés con la salud de nuestra hermana Yadira, con Rolando y el resto de su familia. También oramos por Emerson y su esposa y sus hijos que han estado viajando hacia la isla de Islandia, y oramos por ellos para que tu mano esté con ellos también. Y los demás que han estado quizás viajando aquí mismo en el país, que tú estés con ellos. Y sobre todo, Señor, que hoy podamos reflexionar sobre tu bondad, sobre tu amor, y que podamos, Señor, darte la adoración a ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Hola, quisiera compartir con ustedes un salmo, es el Salmo 150. Dice: Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabarle en magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová, amén. Entonces vamos a adorarlo. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Venció. Glorioso día, sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y
y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Él nos rescató, amén. Él ha sido bueno con nosotros.
rescató de donde estaba, de la maldad donde estábamos, para librarnos. Cadena, amén. El Señor le dijo a Abraham que iba a bendecir a su familia, ¿verdad? Y a las generaciones que venían. Y él confió en el Señor cuando le dijo que saliera de su propia tierra, ¿verdad? Para darle una mejor. Sin ver lo que le esperaba, dice que confiaba en el Señor. Entonces, el Señor nos promete a través de esta canción bendecir a nuestras familias. La única forma que podemos recibir esa bendición es estar con el Señor, es caminar con Él fielmente. Entonces vamos a alabarlo cantando y recordando todas esas promesas que el Señor nos ha hecho.
Señores, bueno, pueden sentarse. Muy buenas tardes, una bendición que estemos nuevamente en el santuario, en la iglesia de Cristo. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esas palabras las vimos esta semana. Una hermana pasó a tener la ganancia de Dios, murió esta semana, el lunes, la hermana Juanita, que nos estuvo acompañando en este santuario, que estuvo alabando al Señor. Cuando sus pies cansados a veces ya no podían, permanecía sentada en la entrada y esta semana pasó a estar en la presencia del Señor. Estamos con la familia Treviño, que Dios los guarde, los bendiga en este momento de dolor, pero aún de gozo porque nuestra hermana Juanita ya no está sufriendo más. Tuve la oportunidad de hace 2 semanas estar en el hospital orando por ella y vi su dolor físico, mis queridos hermanos, vi su dolor, era una situación. Yo salí con mi corazón que me dolía de ese lugar, pero ya el día de hoy, la hermana Juanita el viernes bajó a la tierra, al polvo de donde fue tomado. Estuvimos predicando el jueves, el viernes, y los que asistieron decían que fue una ceremonia de vida muy hermosa. Y la verdad que sí, yo he estado en diferentes funerales, pero a veces yo no conocí mucho a la gente que me invitan a predicar a su funeral, pero en este caso yo sí conocí a la hermana Juanita. Ella se gozaba con la palabra, yo como su pastor le hablaba, me decía, pastor, no pude ir, estuve viendo la predicación, pastor, me gozo en el Salmo 91, y animaba a su familia que siempre estuviera en el santuario de Dios, y oremos que su familia se levante y siga el legado de esta hermana. Entonces nos gozamos con eso. También vamos a seguir orando por la familia Fernández de Lara. Ellos están en el proceso de cáncer en el hospital de Houston, Yadira, y oramos a Dios que Dios haga la obra. También vamos a orar gozándonos, como decía el pastor de alabanza Edgar, con los Mendoza. Andan hasta el otro lado del mundo, en Islandia. Que Dios, qué bonito este tiempo de refrigerio. Los Torres, los hermanos dejaron solita aquí a Tori, Juan Pablo, Isabela, Junior, fueron a Virginia a ver a su hermana, que primeramente se viene con Sana aquí al Valle de Texas. Aquí los esperaremos para alabar al Señor. Incline su rostro y oremos. Padre, gracias por este día, Señor. Mi corazón se conmueve por la pérdida de mi hermana Juanita Treviño, como predicaba el viernes, Señor. Ya no la vamos a volver a ver aquí con nosotros, aquí en la tierra, pero allá nos está esperando para que alabemos y glorifiquemos tu nombre santo por los siglos de los siglos. Bendice a la familia Treviño, Señor. Te pido por Erika, Daisy y Daniel, sus hijos, su esposo. El Señor Clemente les des contentamiento y consuelo en la pérdida de su esposa, en la pérdida de su mamá, a sus nietos, a sus bisnietos, Señor. Que ellos sepan que la hermana ya se está gozando en la Nueva Jerusalén. Bendice y guarda a nuestra querida hermana Yadira Fernández de Lara, Padre, que tu mano de favor esté sobre este tratamiento de cáncer, para que, Señor, la tengamos más tiempo con nosotros, sobre todo para cumplir tu propósito, la misión de la iglesia, la visión de la iglesia junto a nosotros y a su esposo Rolando Fernández de Lara. Oramos, Señor. También nos gozamos por aquellos que están tomando un periodo vacacional, la familia Mendoza, a los cuales amamos entrañablemente, Señor. Gracias porque están y llegaron con bien, Señor. Llegaron con bien a aquel lugar y ahora están disfrutando ese periodo vacacional. Que Emerson pueda disfrutar a su papá. Como él decía, no sé si es la última vez que Dios me permita verlo, pero que disfrute este tiempo, Señor, aquí en la tierra. Bendice a estos muchachitos, a Juan Pablo, a Isabela, a Junior, que también disfruten este tiempo, Señor. Gracias porque yo veo indudablemente que tú honras a los que te honran. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Y te alabamos y siempre te pedimos que hagas nuestra voluntad en nuestras vidas. Y bendice a cada uno de los que estamos aquí en tu santuario, Señor, que hemos tenido en bien aprovechar bien el tiempo. Decía el salmista, es mejor pasar un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Dice tu palabra en Hebreos, nos exhorta y nos anima a no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre.
y más cuando aquel día se acerca. Gracias porque los que estamos aquí tuvimos en bien venir a tu santuario, alabarte y adorarte. Y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Así vamos a la palabra de Dios, al libro de Efesios. Los niños pueden salir a sus clases. Nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Cuando tenga la palabra de Dios se pone de pie. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Dice de esta manera la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra que nos anima, nos ayuda. Dice el apóstol Pablo: yo oro para que todos los santos sean capaces de comprender el amor de Dios, la longitud, la altura, la anchura, Señor. Es que tu amor no lo podemos discernir intelectualmente, Padre. Que en este momento nosotros empieza a preparar nuestros corazones para que aprendamos a poder conocer todo el amor que tú has tenido por nosotros. Oh Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra caiga en buena tierra y dé su fruto al 30, al 60 y al 100%. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hace unas semanas atrás escuchaba el comentario de un psiquiatra y me llamó la atención porque no era ni siquiera un psicólogo experto en enfermedades mentales, ya era un psiquiatra, o sea, un especialista ya más alto que está preocupado por el comportamiento de algún ser humano. El psiquiatra decía esto, este psiquiatra es un norteamericano, decía: si muchos pudieran comprender las palabras de Jesucristo que expresó, tus pecados te son perdonados, muchas de las camas de los hospitales de psiquiatría estuvieran vacías. ¿Se imagina usted? Es que la enfermedad que mucha gente tiene en esos lugares es del alma y del espíritu. Dice un experto en psiquiatría, no cualquier persona. Si estas personas pudieran entender las palabras del Maestro de Jesucristo, tus pecados te son perdonados, muchas de las camas de los hospitales de psiquiatría quedarían vacías. Y es que poder entender estas palabras, que nuestros pecados son perdonados, cuando usted y yo vemos la profundidad de nuestro pecado, cuando usted empieza a reconocer que es pecador, cuando usted dice Dios está trabajando en mí, usted empieza a ver su bajeza y empieza a ver la grandeza de Dios. Cuando yo veo como siervo de Dios mi bajeza, lo mucho que necesito de Cristo, estoy viendo la grandeza de Dios, y usted y yo miramos el gran amor de Dios que tiene sobre ustedes y sobre mí. Yo no sé ustedes, pero yo veo el gran amor cuando yo veo el ser humano que yo soy. Decía el apóstol Pablo: encuentro un mal que hay en mí. Cuando quiero hacer el bien, veo que hay algo que me jala hacia el mal y hago el mal que no quiero hacer. Pero gracias doy al Padre por Jesucristo. Ahí vemos la profundidad del amor de Dios hacia nosotros. Y estoy hablando de un amor ágape. Es que el ingrediente más necesario en nuestras vidas diarias, en nuestra vida para vivir en la sociedad en paz, es el amor. Sin amor no podemos avanzar, mis queridos hermanos. Y no estoy hablando de un amor eros, el amor que le gustaba mucho a los griegos, ese amor pasional, ese amor que a veces sentimos mariposas, sentimiento. No estoy hablando del amor filial, porque es fácil. El amor filial es amar a mi sangre, a mis padres, a mis hermanos. Imagínense, ese amor se puede decir que es sencillo. ¿Cómo no voy a amar a Rebeca? Estoy hablando del amor ágape, el amor que es fruto del Espíritu Santo. Usted y yo no nacemos con esa capacidad de dar el amor ágape. Usted examínese, y el ser humano es egoísta.
No nacemos con la capacidad de dar el amor de Cristo, el amor ágape, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no busca lo suyo, es benigno, no es jactancioso, es un amor comprometido. Al final, el amor ágape es un amor de compromiso. Fue lo que sostuvo a Jesucristo en la cruz del Calvario, el amor ágape, el compromiso de rescatarte a ti y rescatarme a mí de mi pecado. Por consiguiente, el ingrediente, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, es el más necesario para que tú y yo podamos vivir una vida cristiana de una manera plena, de una manera plena. ¿Y sabe cuál es? Por eso la semana pasada estuve predicando sobre el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu ser. Para que tú puedas llegar a amar a Dios de esa manera, escúchame bien, es que había muchas leyes, pero para que tú puedas llegar a amar a Dios de una manera tan profunda, y el segundo mandamiento es similar: amar a tu prójimo. Tienes que conocer el amor de Dios en ti. Tú no vas a poder llegar a amar a Dios de esa manera si no llegas a conocer el amor de Dios que tiene hacia ti. Por eso el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Porque la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galicia, la iglesia de Tesalónica, de Colosenses, llegue a conocer la plenitud del amor que hay en el Padre, que hay en el Hijo y hay en el Espíritu Santo. El día de hoy cantamos esta alabanza: creo en el Dios el Padre, creo en Jesucristo el Rey, creo en el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14, por esta causa, Efesios capítulo 3 versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, aquí vemos a un siervo de Dios apasionado. Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí, que desempeñamos un trabajo diario, lo hagamos con pasión. Que a lo que Dios te mandó a hacer, lo hagas con pasión. Hace más de 20 años yo llegué a este país, al condado de Orange, a una compañía que se llama Celeste Machinery. El día de hoy ya cerró. Y yo llegué a limpiar máquinas. Yo no llegué con mi título de abogado que acababa de graduar en Cuernavaca, Morelos. Y estuve a punto de entrar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos a trabajar. Pero no, Dios tenía otros planes. Me trajo a Celeste Machinery, empecé a limpiar máquinas. ¿Y sabe cómo lo hacía yo? Con pasión. Empecé a limpiar esas máquinas, las pintaba, que cuando Mr. Callahan vio, dijo: wow, David, wow. Pues yo lo que veo aquí, a un siervo de Dios apasionado por lo que Dios le mandó a hacer. Dice: por esta causa doblo mis rodillas. O sea, veo un hombre apasionado que lo que Dios le mandó a hacer lo hacía con pasión. Y eso yo les transmito a mis jóvenes: lo que tú hagas para Cristo, hazlo con amor, hazlo con pasión, porque lo estás haciendo para el Dios del cielo y estás bendiciendo a los demás. Un hombre apasionado que dice: por esta causa yo doblo mis rodillas. Le estaba dejando saber, fíjese lo que dice el versículo 14 y 15: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Le estaba dejando saber a la iglesia de Cristo, a la familia de Dios, que estaba orando por esto. Pero mire, aquí hay algo interesante. Dice la palabra de Dios: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¡Wow! ¿Cómo está eso? Pastor, ¿tenemos familia en la tierra y en los cielos? Sí, déjame decirte, tú tienes una familia sanguínea, que por las venas corre la misma sangre. Hay veces que los padres se clonan en los hijos. O sea, es tu sangre, esa es tu familia sanguínea, que lo vemos, dices: wow, volvió a nacer. Y no simplemente a veces físicamente, aún en los ademanes que hacen. Todos tenemos una familia sanguínea. Usted ve a Adolfo y ve a Adolfito. Usted ve a Edgar, ve a Alex. Es increíble. Yo hubiera querido tener un Davidcito. Esa es mi familia. Todavía puedo. Se ríe Edgar. Todavía tengo la esperanza. Esa es nuestra familia sanguínea, o sea. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de esa familia.
Dice el apóstol Pablo, de quien toma, dice, yo por esta causa doblo mis rodillas, de quien toma nombre toda esta familia, tanto en los cielos como en la tierra. O sea, no está hablando de tu familia sanguínea, de tu esposo, de tus hijos, de tus primos hermanos, de tus tíos, de tus tías. No está hablando de esa familia, está hablando de la familia espiritual, que nos une la misma cruz, la cruz de Cristo. Que nos une un mismo bautizo, que nos une el Santo Espíritu que mora en ti y mora en mí. Está hablando de esa familia. Y dice, esa familia, hay gente aquí en la tierra y ya están en los cielos algunos. Algunos ya están en los cielos. Orábamos hace ratito por la familia Treviño, que aquí ya está Erika. Nuestra hermana Juanita estaba aquí con nosotros, pero sigue siendo nuestra familia y ella ya está en los cielos. Dice el apóstol Pablo, de quien toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Bendito sea el Señor. Por esa familia, dice el apóstol Pablo, es que yo estoy orando. Los que ya se están gozando allá en la Nueva Jerusalén, en el tercer cielo. Pero por los que están aquí en la tierra, yo seguiré clamando. De quien toma nombre en los cielos y en la tierra, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo les deja saber, este siervo de Dios está doblando rodillas por ustedes. Mis hermanos, es que la oración mueve la mano de Dios. La oración mueve la mano de Dios. ¿Sabe que hay veces que yo oro y veo la respuesta de Dios inmediatamente, o a veces va a tardar? La oración mueve la mano de Dios para que tengamos gozo, para que tengamos paz, para que haga conforme a su voluntad. La oración mueve la mano de Dios para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. No nos podemos quedar todavía como niños en la fe. Y vamos a tomar una aplicación aquí para usted y para mí. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad no solamente de orar por mi familia o personalmente, sino orar por toda la familia espiritual. No solo responsabilidad mía. Ustedes tengan la seguridad que en la semana ustedes están delante del trono de Dios porque yo doblo mis rodillas por ustedes. Pero ustedes también deben de orar por mí, por cada hermano en Cristo, decirle, Señor, bendícelo, guarda su entrada, su salida, dale conforme a tu voluntad. ¿Sabe que yo me muevo en el expressway? Y a veces les digo, hoy pasé por tu trabajo, pasé por acá. Y yo cuando veo, digo, Señor, bendice a mi oveja, guárdalo, ayúdalo. Debemos siempre estar orando. Versículo número 16, dice la palabra de Dios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí la palabra de Dios deja saber por la causa que el apóstol Pablo está orando. Deja saber, dice, por esto yo voy a estar orando, dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Nosotros aprendimos y hemos aprendido que orar y rezar es muy diferente. El rezar lo estaban empezando a usar los primeros religiosos en el primer siglo, valga la redundancia, los fariseos. Dice la palabra de Dios que se paraban en las esquinas y empezaban, en vez de orar, estaban ya rezando. Jesucristo les dijo, ustedes usan vana palabrería que de nada sirve. O sea, usan repeticiones. Orar es muy diferente que rezar, mis queridos hermanos. Dice el apóstol Pablo, yo estoy orando por esta causa, doblo mi rodilla. Orar es hablar con Dios, comunicarte con Dios, lo que hay en tu pecho, lo que hay en tu ser. ¿Sabe qué dicen los expertos, los psicólogos? Que cuando una persona deja y habla todo lo que hay en su interior, empieza a haber una sanidad. Y cobran tan caro por eso. Dice, el solo hecho cuando el paciente empieza a expresar lo que hay en su corazón, empieza a haber una sanidad. Y dice Dios, ven, platica conmigo, ora. Y deja al apóstol Pablo saber que él está orando, pero está orando para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria. En nuestro peregrinar en la vida, déjeme decirle que muchos en nuestro peregrinar en la vida buscamos riquezas.
Si usted le preguntara a la gente, ¿tú quisieras riquezas? Oh, no, simplemente le va a contestar sí, y por eso juego el loto. Por eso juego la lotería, por eso juego raspaditos, a ver si puedo ganarme alguna riqueza. Mucha gente busca las riquezas materiales porque piensan que las riquezas materiales va a solucionar nuestros problemas. Hasta cierto punto, sí va a solucionar ciertas cosas, déjame decirte. Es una realidad, yo no te puedo decir que no. Aún Jesucristo ocupó dinero para su ministerio y Judas Iscariote administraba las finanzas. O sea, es una realidad, pero las riquezas no solucionan nuestros problemas. Es más, cuando no se sabe administrar lo mucho, lo poco, empieza a traer nuevos problemas. Escúchame bien, cuando no se sabe administrar lo mucho, lo poco, empieza a traer nuevos problemas. Pero aquí el apóstol Pablo no estaba orando para que Dios les diera riquezas físicas, sino para que les diera riquezas espirituales a la iglesia. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, está hablando de una riqueza espiritual para que Dios les dé. ¿Sabe el único que es experto en dar? Es Dios. Cuando tú le das a Dios de tu tiempo, de los recursos que Dios te ha dado, nadie le puede ganar a Dios. Porque, mis hermanos y querida creación de Dios, si alguien nos llega a escuchar que no es hijo de Dios, todo lo que tú tienes Dios te lo da. Aún el aliento de vida. Cuando tú abres los ojos y puedes mirar, eso Dios te lo da. Si tú puedes levantar un brazo, si puedes caminar, Dios te lo da. Dice la palabra de Dios en Colosenses que Jesucristo sustenta la vida y todo lo que habita en el planeta Tierra. A Dios nadie le puede ganar a dar. Y dice el apóstol Pablo, mi oración es que Dios os dé. Dios es un especialista en dar conforme a sus riquezas en gloria. Le estaba hablando que mire la oración del apóstol Pablo, del siervo de Dios. Dios no le estaba hablando, mira Señor, la iglesia de Éfeso está pasando una necesidad física, financiera tremenda. Fíjate Señor que la iglesia necesitan sus miembros el pan de cada día, el techo. El apóstol Pablo no está afanado por eso. El apóstol Pablo está diciendo que Dios les dé conforme a sus riquezas en gloria, de la gloria de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo no estaba orando? Porque me dé conforme a mis riquezas, a mis necesidades del diario vivir. Porque dice la palabra de Dios que Dios ya sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Y mismo Jesucristo lo enseñó, mirar a los pajarillos del campo, que ni siembran ni cosechan, y Dios los sustenta. Mirar a los lirios del campo, que ni aun Salomón con todas sus riquezas se pudo cubrir como se cubren los lirios del campo. O sea, y Mateo 6:33 acaba diciendo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas demás cosas serán añadidas. Entonces el apóstol Pablo no pide por lo material, sino que pide para que nosotros podamos comprobar y podamos tener las riquezas en gloria. ¿Cuáles son esas riquezas en gloria? ¿Para qué nos sirven? Fíjese lo que dice la parte B del versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esas riquezas que está diciendo el apóstol Pablo nos van a servir para fortalecer el hombre interior. Imagínese cómo la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, yo ruego a Dios para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y para que ese hombre interior sea fortalecido. ¿Sabe que el día de hoy, como empezaba mi predicación, que el día de hoy hay muchas camas en los hospitales psiquiatras, no en los hospitales de medicina por una enfermedad física, sino en los hospitales psiquiatras hay gente que está bien de su cuerpo físico, pero su alma y su espíritu está quebrantado. ¿Qué es eso? Lo que decía el apóstol Pablo, el hombre interior está quebrantado. ¡Wow! Tan frágil que es el ser humano. Fíjese, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Cristo.
Imagínense si usted y yo, siendo hijos de Dios, que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Dice el apóstol Pablo, yo te pido, Padre, y yo oro por cada miembro de la iglesia de Éfeso, que su hombre interior sea fortalecido. ¿Qué se espera de la gente que está allá afuera sin el poder del Espíritu Santo en ellos? Por eso muchos de ellos llegan a caer en una cama y le preguntan, ¿qué tienes? Y solamente se sueltan a llorar y muchas veces dicen, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Y tratan de fortalecer el hombre interior con teorías humanistas, con sermones motivacionales. Buscan al psicólogo, al psiquiatra, terapias, pastillas. Pastor, ¿es malo? Déjeme decirle que cuando es un desorden químico en el cerebro no es malo. Pero cuando es algo, un desorden de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, para que el hombre interior sea fortalecido, el único que puede levantar a esa gente es el poder de Cristo. Ayer andaba por la calle y un muchachito me vende un pan y me dice, es para ayudar a la gente a salir de tendencias de pecado. Y me dice, y me empieza a predicar, me dice, solamente Jesucristo los puede sacar. Y yo lo escuché. Y me dice, a mí Jesucristo me ayudó. Y le dije, así es. No le prediqué porque él ya conocía de Jesucristo. Pero ese muchachito me estaba diciendo que en un momento su hombre interior fue esclavo del pecado, de alguna tendencia, ya sea de las drogas, del alcohol, de lo que sea. Pero me estaba diciendo, Cristo me liberó. Y ahora yo vendo estas cosas para llevar y ayudar a aquellos que están quebrantados. Y es verdad. Por eso decía el doctor en psiquiatría, si ellos entendieran, muchos de ellos que están en estas camas, que sus pecados les son perdonados, muchos de ellos se levantarían. Entenderían el amor de Dios. Y el apóstol Pablo hacia eso nos va a llevar. Dice que tu hombre interior se vaya fortaleciendo para que puedas comprender y entender lo que es el amor de Cristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo doblaba sus rodillas delante de Dios, le pedía a Dios que cada hombre de Éfeso, cada mujer de Éfeso, su hombre interior fuera fortalecido. ¿Sabe por qué? Cuando el hombre interior se empieza a quebrantar, tu alma, tu espíritu, se va a reflejar en el hombre exterior. Mucha gente a veces ya no quiere trabajar, no porque esté enferma físicamente, no porque no lo pueda hacer, sino porque su hombre interior ya no tiene ánimo, está desanimado, está desalentado. Es más, hay mucha gente que ni desea ni siquiera asearse, porque el hombre interior se empieza a quebrantar. Como hijos de Dios tengamos cuidado. Tal vez nunca podamos llegar a ese punto por la gracia y el poder de Dios, pero tal vez si nos podemos llegar a enfriar y no aprender a depender de la grandeza y del amor de Dios, no honrarle a Dios como Él se merece. Bendito sea Dios que el Espíritu Santo ya mora en nosotros, pero que siempre estemos llenos del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios en este versículo 16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Ya ve quién es el agente que fortalece nuestro hombre interior? Por su Espíritu. Aquí Espíritu está con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Es que, mis hermanos, tú y yo tenemos un Espíritu que mora en nosotros. Cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el Santo Espíritu viene a morar en ti, es con la parte que se conecta con tu espíritu. Y cuando el Espíritu no simplemente mora en ti, sino que estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes un deseo de alabar a Dios. Tú tienes un deseo de servirle. Tú sientes un deseo de ganar uno más para Cristo. Anhelas estar donde está el cuerpo de Cristo, porque estás siendo lleno del Espíritu Santo. Y ese hombre interior está fortalecido por el Santo Espíritu y anhela las cosas espirituales y no las cosas terrenales. ¿Se da cuenta la diferencia? Versículo número 17 dice la palabra de Dios: para que habite Cristo por la fe
en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Fíjese la palabra de Dios. Aquí aparece la Divina Trinidad, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ante el Padre. Y aparece ahí el Señor Jesucristo. Versículo 16. En el hombre interior por su espíritu. Y nuevamente en el versículo 17 se menciona la segunda persona de la Divina Trinidad. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Segundo punto por el cual oraba el apóstol Pablo. Primero, para que Dios nos dé conforme a sus riquezas en gloria, y eso nos va a llevar a fortalecernos en el Santo Espíritu, nuestro hombre interior. Segundo, para que habite Cristo en nosotros. Pastor, ¿y cómo está eso? ¿A poco ya no nacimos de nuevo? Déjeme decirle una cosa. Fíjese lo que dice nuestro texto en la gramática española. No te enojes. Fíjate lo que dice nuestro texto en la gramática española, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y voy a volver a mencionar, y me gocé estar predicando en el funeral de la mamá de Erika. Y al final, sabe que la vida eterna de nuestra hermana Juanita sirvió para que muchos vinieran a Jesucristo. Yo les voy a decir una realidad. Nunca había estado en un evento donde se ganaron tantas almas para Cristo. Y me dice Victoria, que está aquí enfrente de mí, y estábamos platicando el día de los jóvenes, y me dice: pastor, yo quería gritar de gozo. Había gente que me volteaba a ver y yo no alcanzaba ya a verlos, y me alzaban la mano como diciendo: yo hice mi decisión de fe. Para mí es un gozo tremendo, porque a eso me llamó Jesucristo. No esperaba tanta respuesta, pero tanto Mari Gallardo como mi esposa y otras personas estaban orando por este siervo y por Edgar. Fue un evento bonito. Es que eso pasa cuando una persona vivió para alabar a Jesucristo. Y una y otra mano, y me voltearon a ver, aceptaron, hicieron su decisión porque Jesucristo fuera su Salvador. ¿A qué voy con esto, mis queridos hermanos? Pero es que la palabra de Dios en el versículo 17, para que habite Cristo. Yo oré ese día para que Cristo sea su Salvador, pero también oré ese día para que Cristo habite en ellos. Para que ellos digan: es mi Salvador, pero yo quiero permanecer, yo quiero morar habitando en Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo sea su Salvador y su Señor. Bendito sea el Señor, que muchos se van a salvar por gracia. Pero aquí la oración del apóstol Pablo dice: yo oro por ti, iglesia de Éfeso, que ya si Jesucristo es tu Salvador, que Cristo habite en ti. Que no solamente sea tu Salvador, sea tu Señor. Puedas disfrutar de las riquezas en gloria de tu Señor, de tu Padre, del Santo Espíritu, de la habitación de Jesucristo. Es que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso. No le estaba hablando a gente inconversa. Dice: yo doblo mis rodillas para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor. Wow, imagínense. Si a todos reconocemos a Jesucristo como Salvador, gloria a Dios, pero si lo reconocemos como Señor, wow. Nuestras familias fueran diferentes, nuestros hogares fueran diferentes, para que viva Cristo en nosotros, para que habite Cristo en nosotros, o sea, que Él sea nuestro Señor, para que vivas por fe. Vamos siguiendo el texto: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando el hombre interior está fortalecido por el Santo Espíritu y tu morada es en Cristo, como dijo Jesucristo en Juan 15:5, permanecer en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, el que habita en mí, el que hace morada en mí, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y a veces es el error de la vida cristiana. Que tomamos a Jesucristo como Salvador, pero no habitamos en Él, no permanecemos en Él. Y la vida cristiana es por fe. Y cuando viene la prueba,
es donde decaemos. Cuando viene la tentación es donde tropezamos. Cuando viene la maldad, el amor de muchos se enfría. Que dice arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo en nosotros y arraigados y cimentados en el amor. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? Que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Cuidado, familia de Cristo, que no se enfríe tu amor, porque si tu amor se enfría por la maldad, en vez de estar habitando en Cristo, indudablemente tus hijos se van a enfriar. Dice, para que vivas en fe, fortalecidos. La fe nos hace, mis hermanos, que el hombre interior esté fortalecido. ¿Y para qué va a estar fortalecido? Mis hermanos, la vida es difícil. Vienen tormentas que solamente en Cristo podemos aguantar. ¿Por qué cree que hay tantos matrimonios divorciados? ¿Por qué cree que hay tantos hijos desfallecidos? ¿Por qué? Porque no estábamos preparados cuando vino la tormenta. El hombre interior fortalecido en el Espíritu Santo, habitando Cristo, vamos a aguantar las peores tormentas de la vida. Y no solo eso, no solo aguantar por aguantar, porque imagínate, no sería vida que vengan tormentas a nuestro diario vivir y estamos ahí aguantando. No, cuando tú tienes una fe y estás en el poder del Espíritu Santo y en Cristo, disfrutas la vida. A pesar de las tormentas, tú disfrutas lo que Dios te da conforme a sus riquezas en gloria. Y te levantas y abres tus ojos y dices, bendito sea el nombre del Señor. Y sigues aguantando, porque el hombre interior está fortalecido en el poder del Santo Espíritu y habitando la plenitud de Cristo en ti. Es que la fe cristiana no nada más, ay, Señor, ayúdame a resistir esta prueba. No, sino que Dios te da gozo en el caminar. Para eso se necesita que el hombre interior esté fortalecido por el Santo Espíritu y que Cristo está habitando por nosotros en la fe, en amor, que habite en ti Cristo en el amor. Bien decía al principio que tú y yo no podemos dar esa calidad de amor naturalmente. Imagínate tú por el mundo dando esa calidad de amor ágape, que te ofenden, te desprecian, y tú dices, pero yo así los sigo amando. Y los amo con ese amor jarocho. No estamos capacitados para eso, mis hermanos. A la primera ofensa afuera, muchas veces nosotros podemos responder. Y digo nosotros. Y dice Jesucristo, pero eso no es. Tú debes de dar el amor que yo di. Que cuando te contesten mal, dice Proverbios, que la blanda respuesta quita la ira. Ese es el amor de Cristo, pero es un amor sobrenatural porque no es fruto tuyo ni mío. Dice la palabra de Dios en la carta a la iglesia de Galicia, el fruto del Espíritu es amor, es paz, es misericordia, es paciencia. Wow, pastor, entonces nosotros no nacemos para dar amor. No, mis hermanos, un fruto del Espíritu Santo es el amor. El amor ágape, no estoy hablando del amor eros o el amor filial. Por eso la palabra de Dios dice, cuando tú estás fortalecido en el hombre interior, lleno del Espíritu Santo, habitando Cristo en ti, estás preparado para dar amor. Por eso debes estar arraigado y cementados. Utiliza dos figuras, arraigados. ¿Qué es la palabra arraigado? Se está refiriendo a las raíces de un árbol. Ahora que vinieron las tormentas, lo que hace sostener a esos arbolitos, si usted tiene árboles en su casa, son las raíces. Si las raíces no están profundas, usted va a despertar y el árbol, el pino, lo que sea, va a estar en el suelo porque no estaba bien arraigado al piso. Pero si el árbol está arraigado, va a estar firme. Esa figura utiliza el apóstol Pablo, arraigados en el amor de Cristo. Y cuando estamos arraigados, habitando, ¿sabe qué fruto vamos a dar? El amor. Usted no va a dar manzanas, ni peras, ni uvas, va a dar el fruto del amor. Va a llegar y van a decir, wow, esta mujer es diferente, este hombre es diferente. Utiliza otra figura, cimentados. ¿Sabe que la palabra de Dios en la carta
a la iglesia de Corintios, le dice a la iglesia de Corintios el apóstol Pablo, si tú dices que tienes fe, si tú quisieras entregar tu cuerpo para ser quemados por los demás, si tú dices que hablas en lenguas espirituales, pero si no tienes amor, Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo, de nada sirve. Wow. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resueno o címbalo que retiñe. O sea, es que la iglesia de Corintios se gloriaba de que ellos hablaban en lenguas, tenían ciencia, y si tuviera profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Wow. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es que la iglesia de Corintios se jactaba, era una iglesia próspera financieramente, pero con mucho pecado. Se jactaba de que eran buenos para hablar en lenguas, de que daban, dice el apóstol Pablo, pero si no tienes amor, de nada sirve. Por eso el apóstol Pablo utiliza dos figuras: arraigados, que seas ese árbol permaneciendo en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo para que puedas dar el fruto del amor. Cimentados. Los cimientos son lo que sostiene cualquier edificio. Tuve la oportunidad de estar en la capital del mundo en diciembre en Nueva York y miraba esos rascacielos. Para que esos estén de pie es que los cimientos están en muy buena manera, si no esos edificios se caen. Para que tú puedas dar amor, dice la palabra de Dios, tú puedes jactarte de todo, predicar la palabra, decir que eres el mejor ministro, pero si no tienes amor, de nada sirve, dice el apóstol Pablo. Por eso cimentados y arraigados en amor. Versículo 18 y 19 dice la palabra de Dios: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. De la única manera que tú y yo podemos ser capaces de comprender la magnitud de Dios, la magnitud del amor de Dios. Imagínate la magnitud del amor de Dios por la corona de su creación. La corona de su creación es el ser humano, la humanidad. Pero para que tú y yo podamos comprender la magnitud del amor de Dios, dice la palabra, la altura, su anchura, su profundidad, la longitud. O sea, no es de una manera racional, mis hermanos. Dice la palabra, excede a todo conocimiento. Los que estudiamos en la high school o aún en la secundaria, en biología nos enseñaron que el ser humano es el Homo sapiens. Y el día de hoy no solamente es el Homo sapiens, es el Homo sapiens sapiens. Pastor, ¿por qué me dice así? No. Dice Edgar, somos seres racionales. Y ahora no solamente somos seres racionales, seres pensantes. Pero dice la palabra de Dios que el amor de Dios que sobrepasa, que excede todo conocimiento. Mis queridos hermanos que estamos el día de hoy aquí, y los que me están escuchando por las redes sociales, con tu razón, con mi razón, con mi entendimiento lógico, tú y yo no podemos comprender el amor de Dios. Si tú y yo somos sinceros y vemos nuestra bancarrota, nuestra bajeza del ser humano, excede todo conocimiento. Yo no sé por qué Dios me ama tanto. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú te sientes así, que Dios te ama tanto? Como decía el salmista David, dice, ¿quién soy yo? El Hijo del Hombre. ¿Quién soy yo? Decía David, para que lo visites, para que tengas memoria de mí. Le hablaba a Dios. David así se sentía. Cuando David sabía que Dios lo habría librado de los osos, de los leones, de Goliat, a cada batalla que iba, dice la palabra de Dios que donde David iba, tenía el favor de Dios. Entonces David decía, yo no entiendo, o sea, ¿quién soy yo para que me visites y tengas memoria de mí? O sea, en otras palabras decía David,
¿por qué me amas tanto? Siendo un pecador. No lograba entender él en su razón, siendo un rey muy capaz, que dio al hijo más sabio que ha tenido el planeta llamado Tierra, sin contar a nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor es otra cosa, pero Salomón es descendencia de David. Pues aún con ese intelecto, David no lograba comprender por qué Dios lo amaba tanto. ¿Tú te has puesto a pensar de esa manera? ¿En algún momento has tomado en tu vida y sentarte y decirle a Dios, ¿por qué me amas tanto? Imagínate, especialmente vino a morir por ti. Cuando tú ves tu bajeza espiritual, como ser humano, tu bancarrota, mis hermanos, es que lo negamos. O sea, cuando Pedro lo negó, tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Cuando la gente lo crucificó, tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Cuando hemos pecado, nuestro pecado contra el primero que atenta es contra el Dios santo, santo, lo bofeteamos. Cuando lo crucificaron, lo vituperaron, lo escupieron, nosotros estuvimos ahí, la humanidad entera, y aún así, Dios nos siguió amando. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando él se da cuenta de todo eso, dice, el amor de Dios que sobrepasa, que excede todo conocimiento. O sea, no se logra entender el amor de Dios. Solamente vas a lograr entender el amor de Dios cuando Cristo habita en ti. Cuando tú empiezas a dejar que Jesucristo te muestre las riquezas en gloria y el Espíritu, vas a poder entender y comprender la magnitud de Dios. Es lo que pide el apóstol Pablo en su oración. Seáis plenamente de comprender. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Wow, todos los santos. No el que pone de cabeza. Usted y yo. Santos por la sangre. ¿Se da cuenta cómo nos llaman? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando la palabra de Dios dice aquí, seáis plenamente capaces de comprender, está hablando de dos puntos. Lo que estaba hablando la palabra de Dios dice, cuando dice la palabra, seáis capaces de comprender con todos los santos, los que estamos aquí y los hijos de Dios que van a escuchar este sermón, se está refiriendo en primer lugar de apropiarse de un bien familiar. Imagínense en la casa los que somos hijos y vivimos en la casa de nuestros padres, nosotros nos apropiábamos de todo lo que había en la casa. Disfrutábamos de todo lo que había en la casa. Pues cuando dice la palabra de Dios, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, está diciendo apoderarse de un bien familiar que te corresponde a ti y me corresponde a mí como hijos de Dios. Wow, pastor. Sí, cuando el apóstol Pablo oraba y decía, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, está hablando de apoderarse de un bien familiar como hijos de Dios, del amor de Dios. De que tú puedas ser capaz de apoderarte de ese bien familiar que es el amor de nuestro Dios. Segundo, es tener la capacidad de echar mano de algo que está a tu alcance. Que tú tengas la capacidad, que tú puedas discernir, que puedas entender y comprender, no razonalmente, sino por el poder de Cristo, del poder del Espíritu Santo, comprender y apoderarte de eso, del amor de Dios, y vivir así en este mundo terrenal. Y se da cuenta que en la vida hay muchos que andan pidiendo amor, sufren por amor. Ningún ser humano te puede amar como te ama Dios. Nadie te va a amar como te ama Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, esto es mi oración. Que como hijo de Dios seas capaz de disfrutar ese bien familiar. Que como hijos de Dios seas capaz de apoderarte del amor de Dios. Y no vivas en este mundo caído como que si nadie te ama. Dios te ama. Y dice el primero, para que puedas saber la anchura del amor de Dios. Vamos a ver la anchura del amor de Dios. La anchura del amor de Dios
lo vamos a comparar con lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 31, versículo 3. La anchura del amor de Dios conlleva que Él te ha amado con amor eterno. Wow, pastor, ¿cómo es eso? O sea, antes de que nacieras, querido, Dios ya te amaba. En la omnisciencia de Dios te vio que ibas a venir a este mundo. Dice Jeremías 33, dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Se da cuenta? Esa es la anchura del amor de Dios. ¿Usted piensa que Dios lo empezó a amar cuando nació? No, Dios ya te amaba. Y algo que me llamó mucho la atención de Jeremías capítulo 31, 3, dice, te prolongué misericordia. Wow. Nosotros como padres a nuestros hijos, ¿cuántas oportunidades le damos? ¿Una? ¿Dos? Yo a veces ni una. Pero mire el amor de Dios que me ha amado con amor eterno. Dice, porque te he amado con amor eterno, David. Si quiere poner ahí su nombre. Sí, porque te he amado con amor eterno. Por eso te prolongué mi misericordia. Esa es la anchura del amor de Dios. Segundo, la longitud. Déjame decirle que esta carta del libro de Éfesos contiene una de las noticias más tristes del ser humano. Esta carta del libro de los Éfesos contiene una de las noticias más tristes del ser humano. Dice la palabra de Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Wow, pastor, yo estaba, claro que sí. Antes de Cristo, dice este libro de Efesios, estabas muerto en vuestros delitos y pecados, pero por la misericordia, por la longitud del amor de Dios, también esta carta dice, y nos dio vida juntamente con Jesucristo. Wow. Ese es el amor de Dios, queridos hermanos, que cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Jesucristo. La profundidad. Ahora vamos para abajo. No es canción. Es a los lados. Ahora vamos a la profundidad del amor de Dios. Vamos hacia abajo. Dice, para que seas capaces de comprender el amor de Dios. Recuerden que solamente este amor lo podemos entender en el poder del Espíritu Santo. O sea, decir, wow, ahora vamos para abajo como la montaña rusa. La profundidad del amor de Dios. Lo vemos en su perdón. A ti y a mí, lo único que nos tocaba era la ira de Dios. Imagínate, dice una alabanza cristiana que cuando fue crucificado, dice, yo estaba ahí. Yo estaba ahí gritándole, crucifíquenlo. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Jesucristo? Porque me amó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La longitud del amor, la profundidad del amor de Dios abarca su perdón. Y por último, ahora vamos para arriba. Su altura, solo por su amor. Porque el amor de Dios es tan alto que no llega a los cielos de los cielos, sino no se puede medir. Es un amor eterno. El amor de Dios no se puede medir. Solamente por la altura del amor de Dios, dice su palabra en Juan 3:16, que entregó a su Hijo. Yo siempre pregunto, ¿a alguien aquí entregaría un hijo por un pecador? Yo no lo entregaría. Ese es el amor de Dios, que por su amor en su altura entregó a su Hijo. Con esto vamos a terminar, queridos hermanos en Cristo. Solamente en el poder del Espíritu Santo y habitando Cristo en nosotros, vamos a ser capaces de comprender y discernir el gran amor de Dios. Y solo así, escúchenme bien, y solo así vamos a poder llegar a amar nosotros a Dios como Él nos pide. Tú y yo no podemos comprender el amor de Dios a través de una razón, sino a través del poder del Santo Espíritu. Y solamente de esa manera tú te vas a poder entregar nuevamente a Dios amándole. Pastor, ¿yo por qué no entrego mis dones y talentos? Porque no has aprendido del amor de Dios. ¿Por qué no entrego mis recursos que Dios me ha dado? Porque no has aprendido de la grandeza de Dios. No lo amas a Dios como Dios te ama. Tienes que aprender del amor de Dios para poder tú obedecer el primer y gran mandamiento y de esa manera
el segundo, amarle a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias porque eres bueno. Señor, te agradecemos porque nosotros estamos aquí en tu iglesia. Señor, te agradecemos porque nosotros estamos caminando fortalecidos en ese hombre interior solamente por tu gracia, por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has guardado. Gracias porque con amor eterno nos has amado y has extendido tu misericordia a nosotros. Ahora, si tú me estás escuchando, me vas a escuchar a través de las redes sociales y no has experimentado ese amor de Dios, ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo y acéptalo hoy como tu Señor y Salvador. No solo como Salvador, sino como Señor, para que habite Cristo en ti. Y dile: Padre, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y quiero aceptar hoy a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Señor, y nosotros tus hijos, nosotros la iglesia de Cristo, los santos como nos llamas a través de tu palabra, los que somos linaje escogido, real sacerdocio, ayúdanos día a día a estar llenos, que Cristo habite en nosotros, para darte toda la gloria y todo lo que tú mereces. Mereces todo de nosotros. Sigue bendiciendo a nuestra querida familia Fernández de Lara. Ayuda a Yadira en ese cuerpo físico, Señor. En esta tercera terapia, Señor, fortalece su hombre interior para que pueda soportar esta prueba, Señor. Te pedimos por sanidad, Señor. Gracias porque eres bueno. También oro por la mamá de Carla, Alicia García. La mamá de Carla García, ayúdala también en este proceso de cáncer. Si tu voluntad es sanarla, Señor, yo sé que lo puedes hacer. Nosotros oramos al Dios de los cielos. Gracias porque eres bueno. Y en Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Cada uno de conforme esté en su corazón, no por necesidad ni por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Señor, te pedimos esta tarde por cada una de las familias de la iglesia que están aquí presentes y fuera que han salido. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que está pasando por necesidad, por la gente que está falta de trabajo, Señor, y por cada una de las necesidades que está pasando el mundo con esta enfermedad, Señor. Te pedimos también por estos diezmos y ofrendas, Señor, que los bendigas, que los prosperes y que sean productivos para tu iglesia, Señor. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puesto en pie, vamos a adorar al Señor con esta alabanza. Es una alabanza que habla de que nuestro Dios todavía quiere esa comunión contigo y conmigo. Cada día quiere reconstruir nuestra vida. Amén. Recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti.
nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque podemos ver tu grandeza, podemos confiar en tu palabra, Señor, que es verdadera, es lámpara a nuestros